Bueno, 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Antes de presentarles a los tertulianos del día, déjenme recordarles que las clínicas Santo Domingo, Bahiana Valoy, le ofrecen una amplia gama de servicios en odontología, en medicina estética y en nutrición. Desde una simple limpieza dental hasta avanzados tratamientos de implantología, pasando por neuromoduladores y rejuvenecimiento facial, además de soluciones como los balones gástricos en su unidad de nutrición. Y lo mejor de todo es que su primera consulta es gratuita. No pierda la oportunidad de obtener un presupuesto sin compromiso. Contacte con el 648 13 81 63 o acérquese a la clínica ubicada en la calle Embajadores 181, local 3. Además, si presenta su carné de socio del Toro TV, disfrutará de un 10% de descuento en su tratamiento. Clínica Santo Domingo, Bahiana Valoy, su centro de confianza para su salud y bienestar. Le esperan. Bueno, doña Lucía Echevarría, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Don Julio Ariza, buenos días. Buenos días. Y don Paco Santas, Hughes, buenos días. Buenos días, don Luis. Bueno, Hughes, que está todos los días en mi Telegram cuando escribes, porque he visto muy pocos columnistas que escriban como tú en España y en el resto del mundo. Bueno, me abruma. Muchísimas gracias. Es la verdad. somos aquí, así, de reconocer los valores de la gente. Lo agradezco, la verdad. Bueno, un poco exagerado, pero bien. Bueno, Es verdad. no parece que esté atravesando por los mejores momentos Pedro Sánchez, después de que este fin de semana el periódico The Telegraph, citando fuentes de Bruselas, pues confirmara lo que todos llevamos diciendo desde que se produjo el apagón. Que el apagón, con sus 12 muertos, con sus más de 1.000 millones de pérdidas, fue debido a lo que The Telegraph calificaba como un experimento. Vamos, que Sánchez quería ver hasta dónde llegaba la red aguantando renovables y solo renovables, y el experimento salió mal. Resultado, 12 muertos. Y ante eso, pues el gobierno ha reaccionado diciendo que todos son unos conspiranoicos. O sea, ya la prensa nacional, la prensa internacional, todo el mundo, salvo los periódicos amigos de Pedro Sánchez, son conspiranoicos, fachosféricos, máquinas del fango y transfóbicos y generadores de fake news. Es tremendo, ¿no? O sea, es que los informes que están saliendo ya en el extranjero pues apuntan a que se puede abrir una investigación por la responsabilidad penal de Sánchez en esas 12 muertes. Yo es que creo que aquí Bruselas le ha traicionado. Yo no me creo que esta señora Sara Agensen, que estaba allí, o sea, lo que ya parece que está claro es que habían hecho un experimento, mira qué bien, vamos a tener un primer día en el que vamos a estar solo tirando de renovables, estaban todos ahí en plan película dispuestos a aplaudir y se les fue el tiro por la culata. Pero no me creo, de verdad, me cuesta mucho creer que Bruselas no supiera de esto. Entonces Bruselas, en el último momento, todo esto es teórico, claro, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bruselas ha dicho, le pegamos la patada a él y le traicionamos porque no queremos que nos caiga a nosotros. Que fue un experimento, se sabía desde el minuto 1. Es decir, te iban pasando constantemente los gráficos de lo que había pasado y yo no soy ingeniera, pero me fío de los ingenieros, ¿sabes? Y me iba explicando, o sea, yo cuando veo estas cosas y no entiendo, llamo al que sabe, claro. Y llamaba a amigos ingenieros y me decían, sí, ha pasado lo que está contando este señor y lo que se venía avisando, que no se podía hacer ese experimento porque la red eléctrica española no lo podía sostener. Entonces les pegó el petardazo porque, claro, este es el principio de Peter, ¿no? Tú pones un incompetente arriba, que este es el problema, tú pones a alguien que no tiene ni idea de este campo, la pones a dirigir, y debajo a la corredor, que tampoco tiene ni idea de este campo. Van poniendo debajo a gente que tampoco tiene ni idea de este campo, y si se atreven a hablar la boca, les echan, a abrir la boca, les echan. Esto es lo que se ha visto con lo de Jessica, ¿no? Que la señora que se ha atrevido a contar lo de Jessica era porque se podía ir. Dice, yo hice las maletas y me fui, pero ¿cuánta gente se puede permitir abandonar un trabajo? Bueno, pues hicieron esto y entonces cuando alguien les decía, oye, si hacéis esto va a pegar el petardazo, le echaban. Pues ahora, cuando se ha visto lo que era, que lo sabíamos todos desde el minuto 1,
Para mí, mi impresión es que Bruselas le ha traicionado, porque no me puedo creer que estuvieran a punto de hacer este experimento en Red Eléctrica cuando estaba allí Sarah Agensen, que dime tú qué hacía allí, pero, sin que Bruselas lo supiera. Es un experimento que constituye un homicidio imprudente con claro, resultado de muerte. Claro, por eso creo yo que Bruselas le traicionó, porque Bruselas no era consciente de que la red eléctrica no lo iba a soportar. Y cuando han visto lo que ha pasado, han dicho, pues la pelota para este. Además, llamar al Daily Telegraph, esto es típico, esto es una estrategia típica, ¿sabes? De, bueno, vamos a llamar a alguien, no lo vamos a decir nosotros, pero el Daily Telegraph es un medio lo suficientemente grande como para que su fuente esté garantizada. Vale. Pero yo los medios británicos en general tengo mis dudas de su imparcialidad y de su objetividad, porque en general son utilizados para defender intereses económicos normalmente más allá del Atlántico. Pues me estás dando la razón, les han utilizado, les han llamado y han dicho, públicalo tú, que nosotros... A mí lo que me ha dejado perplejo es que una ministra salga a decir en sede parlamentaria que a las 11:30 estaba en Red Eléctrica. Luego parece que lo ha desmentido, ha dicho que es que se confundió. Bueno, no sé si se confundió o no se confundió, pero si entras en la página del ministerio y buscas su agenda, resulta que ese día aparece en blanco. O sea, no tenía agenda. No sé si en caché o alguien que tenga instrumentos tecnológicos suficientes lo podrá encontrar y saber si efectivamente ese día estaba en blanco. Pero ahora mismo está en blanco. Es decir, que si había algo en su agenda ese día, lo han borrado. ¿Y por qué lo han borrado? ¿Y cómo es posible que la agenda de un ministro aparezca en blanco? ¿Y qué hacía, en caso de que fuera verdad, qué hacía una hora antes del apagón en Red Eléctrica? ¿Qué rayos hacía allí? Sí, podemos preguntarle a Red Eléctrica que nos diga si es verdad que la ministra... ¿A qué hora llegó la ministra a Red Eléctrica? Porque lo saben desde el portero de Red Eléctrica y el que abrió la barrera hasta todos los que estaban en la casa en ese momento. ¿Alguien podrá contar si es verdad que a las 11:30 o a las 11:15 había llegado ya la ministra a Red Eléctrica? ¿Alguien de Red Eléctrica nos puede decir si es verdad que estaba ella allí, cuándo se convocó esa reunión, para qué estaba convocada esa reunión en Red Eléctrica? Dejando aparte que no se entiende muy bien, dice que no, que en realidad se equivocó al decir 11:30 y que quería decir exactamente 12:30, porque tampoco tendría explicación que estuviera a las 12:30 si el apagón se produce a las 12:30, entre que avisas, no avisas, no sé qué, no sé cuántos, te desplazas, pues oiga, por lo menos hasta la 1 no llegaría a Red Eléctrica, digo yo, ¿no? Por lo menos. Es un poquito rarito. Y luego lo que trae hoy El Mundo es que es un dato demoledor. Resulta que el día anterior, domingo, donde la demanda de energía eléctrica es mucho menor, porque no hay demanda de empresas, tenían 20 centrales de gas funcionando para dar respaldo síncrono a la red. Y resulta que el lunes solo había 6. ¿Por qué? Y solo había 6 teniendo a casi todas las nucleares en paro técnico. Pues hombre, suena a experimento, y experimento con que se les fue de muerte, las manos. con resultado de muerte. Sí, bueno, hay dos cosas aquí. Lo que tiene de parecido la gestión de este asunto con la DANA, cuando la extremosidad ideológica lleva a negligencias de tanta gravedad. Aquí esto me hace pensar y recordar la figura de Teresa Rivera, que yo creo que es la persona más radical de España. Yo no he visto una persona con una radicalidad semejante en la defensa de todas estas avances ideológicos de tipo climático, etcétera, que nos lleva a un punto en el que no es que se hiciera un experimento con ese día tirando de las renovables al 100%, es que España mismo, uno tiene la sensación de que es un experimento, ¿no? De que es una avanzadilla, de que es vanguardia en una serie de cosas. Lo fue un laboratorio de pruebas. Un laboratorio, sí, nos hemos quedado para eso. Que lo prueben los españoles primero, ¿no? Como las vacunas, ¿no? Oye, vamos a que se la pongan estos primero, ¿no? Pasó ideológicamente con Zapatero. Yo creo que fuimos una vanguardia ideológica, cosas aquí que... Yo, por ejemplo, en Francia se discute cómo llamar a la violencia doméstica.
Aquí hace mucho ya que la llamamos de una cierta manera, ¿no? Y el matrimonio gay. O sea, hay una serie de cosas que España decidió ser la primera. Y esta pues también, unos años después, otro gobierno socialista, en plena sintonía con las instituciones europeas y con lo más rabioso del globalismo, pues decidió ponernos en vanguardia. Hay 3 gestiones que a mí me parece que tienen que tratarse casi como un todo, que son la del COVID, la de la DANA y esta de las renovables. Y que han sido 3 dramas, han sido 3 gestiones especialmente negligentes y que han tenido algo en común, un manejo ideológico de fondo mucho más allá de lo técnico y de lo óptimo para los intereses nacionales, ¿no? Es que el otro día hizo don Luis el hilo sobre la gestión ideológica del COVID, que es la denuncia a Ayuso, que deberías leer otra vez porque ya está explicado todo. Es que lo explicó él, sí. Yo no tengo que añadir una coma. Entonces es la gran cortina de humo de la denuncia a Ayuso, para que no veas que eso pasó en todos lados, que en realidad el protocolo era el mismo en todos sitios y con peores resultados en otro, una denuncia que no va a llegar a nada, pero es que se está utilizando o un proceso penal que se está utilizando como cortina de humo, luego caerá, pero así te lo ponen. Y siempre olvidar que el mando único de las residencias lo tenía un señor que estaba en su chalet de Galapagar, tan feliz, ¿sabes? Que no salió ni por el Filomena, por cierto, y que olvidar, que no mires, que no te des cuenta de que dónde estaba Salvadorilla, ¿no? Pero realmente les funciona porque algo bueno que tiene esta gente es que tiene la mejor máquina propagandística de la historia. Joder, con buena pizza bien se jode. Claro, exactamente. Tienen miles de millones para otorgar a todo el mundo y dánoslo a nosotros y verás cómo nos funciona la máquina propagandística. Con la 10ª parte de su sí. máquina les organizo una máquina 3 veces más efectiva. Sí, por favor. Han tenido éxito, yo creo que son muy buenos, dicen. Han tenido éxito en desmoralizar que es el efecto de la propaganda real. La propaganda no tiene ya un efecto de convencer, sino creo que está escrito, está dicho. Lo de los altavoces vietnamitas americanos, ¿por qué lucháis? ¿Recuerdan ustedes aquella escena de Apocalypse Now, no? Pero el efecto finalmente es la desmoralización del individuo. Yo creo que ya hay la sensación de que caiga cuando tenga que caer y muy poquito nervio en la gente para oponerse. Es agotador enfrentarse a la velocidad que tienen para enfangar, como dirá de ellos. Gente como yo ha sido utilizada de aviso a navegantes, es decir, cuando tú has destrozado la carrera de un montón de gente, el siguiente tiene pánico a que se la destrocen a él. Le estaba contando a él en privado que yo tenía miedo hasta ir a la filmoteca por si me pegaban. Entonces, si la gente ve, mira, es que esta chica sale a la calle y la pegan, yo no voy a hacer lo mismo. Es que esta chica, yo o cualquier otra, quiero decir, universidad. ¿Cuántos han perdido la cátedra, sobre todo en Cataluña? Luego, en Granada, ¿cuántos han sido agredidos en Cataluña? O sea, por ponerte un ejemplo, que lo tengo cerca, Silvia Carrasco, que la agredieron en la universidad y se suponía que era socialista y nadie la defendió. Entonces, ¿te crees que el resto de profesores que ve que hay una columna de gente que se lanza a agredirla cuando va a entrar en clase? Sí. No tienen miedo. Y esa columna en realidad son 30 personas organizadas, pero parece que son muchas más. Es que no está hecho solo desde medios, está hecho también desde lucha callejera, que en eso Podemos serán expertos, en mover a gente y fingir que había mucho más de lo que había. ¿Sabes? Sí, pero el efecto creo que es desmoralizar a la gente, y es lo que tenemos que conseguir, recordando mucho eso y agrupando. Oye, es que la gente se ha olvidado del COVID, de lo que fue eso, es que no han respondido todavía, y yo creo que hay mucho ajuste de cuentas en el mejor sentido. Yo por eso, agradezco que el Partido Socialista, para tratar de desviar la atención de la DANA, del apagón, etcétera, resucite lo de las residencias de ancianos. Yo quiero que haya un proceso penal. Y yo quiero que por ese proceso penal desfilen todos los responsables de cada comunidad autónoma, porque no fue Madrid la única donde hubo protocolos de la vergüenza. También Navarra, protocolos impuestos por Podemos, que llevaba la consejería. También la Generalidad de Cataluña, también otras regiones. Yo quiero que desfilen todos. Y que desfile quien tenía el mando único. Que desfile Sánchez, Illa y Pablo Iglesias. Y que todos nos expliquen cómo es posible que se desatara la pandemia de COVID después de negar que hubiera pandemia hasta el 8M, y luego
resulta que a los enfermos no se los podía trasladar de comunidad autónoma. Eso sí, una vez muertos, los cadáveres sí los trasladaban de comunidad autónoma porque los crematorios estaban saturados en algunas, con lo cual hubo gente que al final, 3 meses después, le terminan haciendo llegar las cenizas de su padre, si es que son de su padre y no son de, yo qué sé, pues un gato callejero que hayan encontrado por algún lado. O sea, los cadáveres sí se podían trasladar de comunidad autónoma, pero a los enfermos no. O sea, fueron unos puñeteros canallas, todos, gobierno central y todas y cada una de las comunidades autónomas. Yo quiero que haya un juicio y por eso mismo no lo va a haber, porque tendrían que ir a la cárcel de todos los partidos. En fin, pausa publicitaria y seguimos. Bueno, antes de continuar la tertulia, déjenme que haga una mención. La Escuela de Líderes ISEP Madrid ha puesto en marcha el proceso de selección de su programa de liderazgo y gobierno 2025-2026, desde principios de octubre, y en un apasionante itinerario académico de 9 meses obtendrás las herramientas necesarias para triunfar en el mundo empresarial, profesional o político, de la mano de los mejores y más reconocidos profesionales de España. Un elenco único de profesores con el que entenderás los cambios acaecidos en estos últimos años y te prepararás para liderar los que están por venir. Con enfoque práctico, 320 horas lectivas, tutorías personalizadas, visitas exclusivas a instituciones nacionales e internacionales y un sistema de tutorías adaptado a las necesidades de cada nuevo líder. El programa de liderazgo y gobierno integra en un solo curso 7 grandes áreas del conocimiento: historia, filosofía, geopolítica, derecho, economía, gestión y comunicación, que te permitirán comprender el mundo y convertirte en un auténtico líder. Puedes solicitar admisión a través de isep.es, isep con 2 s, isep.es. Aprovecha la oportunidad y fórmate con los mejores. Bueno, decía don Paco Santas, decía Hughes, que lo que pretenden con toda la publicidad, con todo su manejo de la propaganda, es pues desanimar a la gente, y así es. Pero bueno, precisamente por eso tenemos que concentrarnos, además de en denunciar todo lo que hacen continuamente, pues en animar a la protesta. En Ferraz, todas las noches la gente se sigue concentrando cada día, desde hace ya 500 y pico días, delante de la sede del Partido Socialista, por ejemplo. Y este próximo 11 de junio, a las 12 de la mañana, todas las asociaciones judiciales, menos juezas y jueces para la dedocracia, pues han convocado un paro de 10 minutos a las 12 de la mañana para protestar por los intentos de controlar la justicia por parte del Partido Socialista, y ya hay gente proponiendo pues que nos sumemos todos a ese paro, que ese día, el 11 de junio a las 12 de la mañana, hagamos un paro general en toda España. Y yo creo que es una excelente idea. Ya es hora de todo. Bueno, yo a la gente que no podría hacerlo porque trabaja en un sitio donde espera represalias, les animaría que al menos pusieran un WhatsApp, un tuit, un algo diciendo que, ¿sabes?, lo hicieran notar. Porque sé que hay mucha gente, o sea, yo tengo amigas que se lo he propuesto y me han dicho, pierdo el trabajo al segundo, ¿sabes? Es tremendo que vivas en una dictadura, pero vives, especialmente si trabajas en organismos públicos y demás. Entonces puedes poner un tuit, poner un WhatsApp, hacer notar que te unes de otra manera, ¿sabes? Si logramos colapsar Twitter, por ejemplo, o logramos colapsar lo que sea. Pero ahí hay algo incongruente en lo que está usted diciendo, porque si no se atreven a parar durante 10 minutos porque dicen que hay represalias, pues tampoco se atreverán a poner un WhatsApp porque también habría represalias, ¿no? No, porque tu WhatsApp es para tus amigas y tu Twitter puede ir en privado, ¿sabes? Bueno, pero si tú imagínate que estás trabajando en el Ministerio de las Plantas y las Flores porque eres funcionaria allí desde hace no sé cuánto tiempo. De verdad, yo tengo muchos amigos funcionarios en museos, sobre todo, y en todo tipo de organismos. No te puedes imaginar el control dictatorial que se está creando, ¿eh?
dictatorial. O sea, te puedo contar cosas como que le ponen a uno un cartel que no, o sea, este es tu despacho, tú llegas aquí a tu despacho, te han puesto un cartel que ni te va ni te viene, y tú pides amablemente, mira, este es mi despacho, saca de este cartel porque me molesta, porque además dio la excusa, realmente le molestaba verlo por otras razones, pero dio la excusa pues porque me quita la luz y no sé qué. Bueno, llamarle desde el no sé quién de igualdad y no sé cuántos, es que esta actitud no es buena. O sea, cualquiera que trabaje aquí en organismos dependientes del gobierno puede llamar anónimo y decir si está viviendo esto. A mí me llega desde amigos y desde no amigos, que hay una especie de control ahora obsesivo que está siguiendo la hoja de ruta de los que... O sea, cuando el Zapatero dijo, soy íntimo amigo de Delcy, ¿de quién ha aprendido esto? Pues de esta gente, que es lo que hacían también, ¿sabes? Bueno, pues habrá gente que no pueda hacer el paro, pero habrá otra mucha que sí. Yo creo que sería buena idea ese día ir a un paro general. Y lo que espero es que alguien, yo que sé, el sindicato Solidaridad, quien sea, convoque huelga general durante, vamos, a las 12 de ese día, un paro general de 10 minutos, 15 minutos, media hora o lo que sea, para darle cobertura legal para que la gente pueda en sus empresas decir que a las 12 paro. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo, este tema... Bueno, no. Venga, sí. Pues es que de esto tengo que opinar. Pues eso, porque es que ya si no se me va a poner un coágulo opinativo que a ver, a mí me extraña, he visto en las portadas de los últimos días en la prensa, digamos, moderada, por decirlo finamente, que este tema, portadas de Modric, portadas de no sé qué, me da la sensación de que hay una parte de la derecha que no va a poner, que por lo que sea, no pone toda la carne del asador con este asunto. Por lo que sea. Ya. Por lo que sea. Bueno, es que aquí, ahora sí, yo sí que digo, esto sí es Venezuela. Sí. Pero, esto es Venezuela, pero es la derivada de un control y de un pasteleo de la justicia de los dos partiditos del sistema que nos ha llevado hasta aquí. Evidentemente ya la cosa pasa de castaño oscuro y ya estamos ante tintes venezolanos claramente. Pero que no se escapen de sus responsabilidades, de los pactos, de los repartos que ha habido. Y ahora para mí sí, y ahora si quiere Luis hablamos, esto ya es otro nivel de reforma de la justicia, porque afectar a la instrucción de los casos ya es tremendo. Y luego, y acabo un segundo, el ataque a la figura del juez. El juez, a mí me hace mucha gracia cuando aprueban la posición, los recibe en Barcelona, en la escuela formativa hasta que tienen el rey. Hace mucho tiempo que a mí me ha parecido que lo que fueron los militares eran los jueces, pero también ahí me van a meter la mano. Y tocar el sistema de oposiciones, eso es algo muy, muy, muy importante que va más allá de lo judicial, que para mí es una cosa sociológica. Y yo creo que poco hacen los jueces, llegan tarde. Los jueces llegan tarde porque las asociaciones judiciales, fiscales, etcétera, han callado mucho tiempo lo de Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht, y fueron a por los a funcionarios locales, no dijisteis nada, fueron a por tal, no dijisteis nada, y ahora os toca a vosotros. Pero para mí eso sí que es de la máxima gravedad. A mí me gustaría decir lo que te he dicho en privado. Vamos a explicárselo para la persona que no entiende mucho, o sea, que no sabe diferenciar penal de civil. Yo tengo un amigo que era chavista y había votado a Chávez, ojo, y le robaron la motocicleta en un pueblo perdido que se llama Punto Fijo, en Venezuela. Los colegas se van a buscar la motocicleta y la encuentran en la casa de uno y la sacan. Y para su desgracia estaba en casa de alguien del ejército, precisamente. Entonces de repente le juzgaron y a quien le juzgaron fue a él por robo. Para que usted se aclare, imagínate que usted tiene un problema por, yo qué sé, por una discusión en un bar con alguien que resulta ser el concejal del pueblo del PSOE o lo que sea. El juez de su partida, de su juzgado, va a ser del PSOE. Es decir, que vamos a tener un problemón. Es lo único que la gente entiende cuando se lo traduces al castellano, digamos, porque el problema es que muchas veces cuando empiezan a hablar en lenguaje técnico, la chica que está limpiando la escalera de mi casa no lo entiende, o mi portero no lo entiende. Pero cuando le explicas... Ya está pasando, doña Lucía, hay gente que resulta que le han ocupado la vivienda y encima intentan recuperarla y el Ocupa les denuncia a ellos. Exactamente, pero que ahora va a ser
que cualquiera que esté más cerca del poder tiene un beneficio ante la justicia, y entonces nadie está a salvo de que le toque a usted. Antes lo tenían, lo han venido teniendo al final. Cuando llegaba al final, llegaban los amigos. Ahora va a ser al principio. Exactamente. O sea, para que no se escape nada y para que incluso el único recurso que tiene el antisanchismo, que es para mí la reducción de la política, pero bueno, el antisanchismo es lo que hace un juez instructor. El juez instructor no sé qué, el juez instructor, pues después de esto ni siquiera. Pero quiero que el ciudadano de a pie, al que parece que todo esto le viene de lejos, entienda que a él le puede tocar, incluso le puede tocar si votó socialista, como le tocó a mi amigo que era chavista. Le puede tocar si resulta que cae con alguien que es más alto, ¿sabes? Cuando esto se entiende, o cuando se entiende que hubo un juez sustituto en no recuerdo qué pueblo, pero luego lo buscaré, que le metió 6 años a alguien por robar en un Mercadona, por un hurto, y lo hizo por venganza política, ¿sabes? Claro, los jueces manejan el ordenamiento y las leyes son las que son, pero hay criterios interpretativos. Y por un lado, el meter jueces de aluvión, amigos, va a decantar la interpretación de la ley. Vamos al tema, por ejemplo, del feminismo radical oficialista y de la ley de violencia de género. El radical es el que está contra Irene Montero, ¿eh? El de Irene Montero se llama transgenerismo. Bueno, quiero decir, todas estas realidades que están sufriendo los varones. Y por otro lado, la creación de un centro de formación para el tema de las oposiciones, incluso concesión de becas, que también eso lo van a controlar. Es decir, esto, aparte de controlar el cariz ideológico de la ley, la interpretación lo van a hacer bizcochable todavía más. Es decir, que no es solamente el hecho de que ellos tengan una justicia a medida. Es que va a bajar la calidad, no del sistema judicial, sino incluso de las sentencias. Y se va a hacer mucho más ideológico, mucho más si cabe de partido. Y claro, estas cosas que hace uno luego las se beneficia al otro. Así ha venido siendo el reparto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo me barrunto que la falta de empuje que estoy viendo en la prensa adicta, digamos, me lleva a sospechar que van a ser protestas con la boca pequeña, porque claro, esto luego lo heredan ellos, ¿eh? Entonces, que no nos olvidemos que lo tienen uno y luego lo tendrán los otros. Pero para mí esto ya sí que es una cosa de una gravedad ya de salir a la calle. Don Julio, ¿usted se va a sumar, como yo, al paro del 11 de junio? Si alguien convoca a toda la ciudadanía, ¿que paremos? Podemos. Me pregunta si voy a sumar, pues podemos. Vale. Hombre, se pueden poner unos dibujos animados. Es mala época también. Hacen las cosas de una manera que ahora ya ves que la gente está ya en el veranito, en la cervecita y en todo el acabadito. Y ya 11 de junio es dentro de nada, todavía no ha empezado el verano. España es imposible cualquier movilización. O sea, la gente está ya lo que está. Pero bueno, ¿qué mesa de tertulia derrotista salvo nuestros oyentes, que son una Hombre, oyendo a Trump diciendo que Putin está loco y que la cosa se está calentando, y viendo los despliegues en diversas partes del mundo de B-52, de destructores y de tal, pues me voy a tomar un café doble. ¿El día 11 de junio o hoy? Hoy. ¿Usted está preocupado? Hombre, no pinta muy bien, ¿eh? No pinta muy bien. No pinta muy bien. Bueno, yo creo que las declaraciones de Trump son simplemente el aviso de me voy a desligar del proceso de paz, porque ni Putin ni Zelensky tienen el más mínimo interés en que yo medie, con lo cual ¿qué hago aquí haciendo el capullo, no? Ya, no sé si es exclusivamente eso, la verdad. No creo que pueda desligarse tan fácilmente. No me da esa sensación, creo. Bueno, el problema que juegan demasiados factores, entre otros China, y en este momento hay un despliegue también en torno a Taiwán. ¿Usted cree que esto que se va a calentar? Yo creo que se está calentando, sí. Y si además es que nunca sabes, porque luego hay una pequeña chispa de un imbécil y se ha liado en parda, ¿no? Y la del pollito, y ahí ¿no? tenemos el problema de que tampoco se sabe, por motivos obvios, qué es lo que se habla a puerta cerrada en muchos temas. Ejemplo, lo de la amenaza la semana pasada de Trump de elevar los aranceles al 50% otra vez a Europa, que ayer, pues lo que dijeron tanto von der Leyen como él, es que después de una fructífera conversación, pues han decidido aplazar esa elevación hasta el 9 de julio para dar tiempo a hacer un acuerdo comercial
¿hasta qué punto es solo comercial el acuerdo? Y por tanto, ¿hasta qué punto es solo comercial la discrepancia? ¿O qué papel juega en eso los recientes movimientos en la Unión Europea, por ejemplo, contra Israel? Es decir, Trump está poniendo sobre la mesa el 50% de aranceles para que Europa simplemente le dé un acuerdo comercial, ¿o hay otras peticiones de dejar de tocar las narices en el tema de Gaza? Luis, yo no tengo ni idea, porque en política internacional es como los icebergs. Hay muchísima más información debajo del agua que no vemos que la que hay encima. Por tanto, el juicio es siempre un juicio muy endeble. Pero lo que sí observo con perplejidad es los movimientos bursátiles. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en bolsa alguna vez, en movimientos de diarios, jugando a futuros, opciones, tal. Yo sí, yo conozco más o menos el tema porque una etapa de mi vida estuve con esos asuntos. Y claro, es que tú sabes que si mañana vas a comunicar que vas a bajar, que vas a traspasar la subida de aranceles adentro de un mes y medio, ¿sabes qué va a pasar en la bolsa? Pues lo que está pasando ya con los futuros esta mañana del DAX, que van a subir un 2%. Claro, tú has podido comprar o ponerte corto o ponerte largo una semana antes. Y ahí hay muchísima gente especulando. Sí, pero estamos hablando de cantidades de dinero ingentes. Sí, pero eso pasa siempre, ¿no? Y desde hace décadas. O sea, sí, pero cualquier decisión de gobierno, si alguien la utiliza para invertir, pues es un delito. Eso está tipificado. No, si yo no digo que se utilice para invertir. Yo lo que sí digo es que puede haber mucha gente alrededor de esas decisiones que pueden a su vez tomar decisiones para forrarse materialmente. Y es que lo que está pasando con la bolsa, si ves los picos que tiene, dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto es una broma? Y ahora vamos a quitar los aranceles a China. Vale. Yo todas y ahora las tardes, le vamos a poner los aranceles a China. ¡Bum! Yo todas las tardes a las 8 miro la bolsa, la cojo, salgo de casa, la llevo al contenedor, la tiro según la basura que sea. Eso es lo más cerca que he podido estar de una bolsa. La bolsa nova cada día. En fin, no sé lo que pasará, pero desde luego, ¿cómo interpreta usted las declaraciones de ayer de Trump sobre Putin? Hombre, que repasemos. Se produce un ataque con misiles pues particularmente intenso contra ciudades ucranianas, porque Putin lo de bombardear zonas civiles parece que no le causa demasiados problemas de conciencia. Hoy sale la noticia, yo ya lo he dicho, no sé si es cierta, no es cierta, es excusa, de que Ucrania intentó derribar el helicóptero en el que viajaba Putin con drones. El caso es que, por A o por B, la guerra continúa y además parece que escala. Entonces sale Trump a decir que está hasta las narices, que Putin se ha vuelto loco. ¿Usted lo interpreta como aviso para os sentáis o me piro? Yo lo interpreto como creo que lo interpretaría cualquier persona con un poquito de sentido común. Están llevando hasta aquí, hasta el final, hasta un lugar de enorme riesgo y tal, para justificar que haya que tomar cualquier medida para acabar con eso. Hay que llegar hasta el final del casi al abismo. Es el juego del gallina, dice usted. Sin duda ninguna, vamos. Desde mi punto de vista, ¿eh? Pero, lo que pasa es que jugando el objetivo a eso, de ese juego del gallina, si al final sería, cuando llegas al abismo, joder, si te falla un poquito el freno, es que la leche que te metes... Pero ¿quién está jugando al juego del gallina y cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Trump, porque no creo que Zelensky pinte un pijo en este asunto. Putin y Trump, o sea, sí. Putin dice, no, yo quiero seguir prolongando la guerra porque voy avanzando poquito a poquito, pero poquito a poquito, y por otro lado, pues Trump quiere que pare ya. Si tuviera que interpretar eso, yo interpretaría que el juego es solo a dos y que aquí los que están molestando es la Unión Europea. Esa sería mi apuesta. Bueno, ¿ustedes? No, a ver, cuando dices Zelensky, para mí Zelensky nunca ha pintado nada. Habrá gente debajo de Zelensky, pero quiero decir, Trump, dentro de lo que sea, es una persona inteligente y aquí me va a caer de todo. Putin
es un genio del mal, pero es un genio. Zelensky es un actor que pusieron ahí a hacer de actor, y esta siempre ha sido también mi impresión con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el que le habían puesto por guapo y que el en el maniquí. fondo... Sí, el maniquí. Zelensky es un maniquí que está manejado por muchos poderes abajo. Entonces, cuando le viene esto, le viene muy, muy, muy grande. Y además es alguien que en las negociaciones, ¿os recordáis cuando hicieron la negociación esta, que se lo comieron con patatas porque claramente no tenía un buen traductor, claramente no tenía manejo de la comunicación verbal y no verbal, claramente no tenía nada? Entonces, cuando dices que Zelensky tal, es que para mí Zelensky ahí no está. Entonces el problema es que Putin está... Sus interlocutores son muchos, de muchos intereses. Es que la gente habla de Ucrania como si nos hubiéramos olvidado lo que había antes, y Ucrania nunca ha sido un paraíso de la democracia y de la tranquilidad. Viajar a Ucrania, cuando yo intenté viajar, yo fui a Georgia y fui a Estonia, pero viajar a Ucrania estaba considerado muy peligroso, sobre todo ciertas zonas. Entonces ahí yo me abstengo de opinar, porque los intereses que hay en Ucrania son muchísimo más que Zelensky, en mi opinión. Pero yo, es verdad que parece que Zelensky es como la pata débil, ¿no? Pero sí que hay algo. O sea, lo que está claro es que, por ejemplo, Trump ya va tarde. Trump dijo que iba inmediatamente iba a acabar con la guerra. Pues no es inmediatamente. O sea, la cosa es más difícil de lo que parece. Luego, siempre con Trump, que a ver, yo soy un entusiasta, es decir, me parece un político genial y un líder, pero hay algo siempre deliberadamente errático en sus comentarios, ¿no? Que tú no es como el índice Bursati, ahí tienes que mirar la tendencia, ahí no puedes, como tú mires diariamente lo que dice Trump, te vuelves loco. Las dos realidades es que esto que avisan siempre los realistas, de que para Rusia esto de Ucrania es existencial. Es decir, estos no van a parar. No van a parar. Digan lo que digan, nos cuenten lo que nos cuenten de que cada día está más débil, que se muere Putin. No van a parar. Entonces, por el otro lado, parece que Zelensky es un chisgarabis que han puesto ahí, pero realmente... Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con la valoración que hace doña Lucía de que es un chisgarabis. Es que para mí, siempre se dice, es que Zelensky, el momento que se apee, es hombre muerto. Y luego hay una derecha, hay unas fuerzas internacionales que cuando hubo un acuerdo se cargaron el acuerdo de paz. Y hay unas fuerzas internas, esa famosa derecha radical ucraniana. Exacto, a eso quería referir. Que se supone que también dicen que empuja a Zelensky más allá de lo razonable. Zelensky era un actor. Que ganó allí porque era un actor, pero Zelensky no es un peso con la fuerza de Trump. Pero a Zelensky le hemos visto en reuniones de negociación con distintos personajes, y salvo que lleve un pinganillo en la oreja y alguien le esté dictando perpetuamente lo que tiene que decir, oiga, pues yo creo que es algo más que un simple actor. Vale, tú mira la trayectoria de Putin, que estuvo dentro de la KGB, mira la trayectoria de Trump, mira la trayectoria es evidente que no se puede comparar, pero sí. que es algo más que un actor, es decir, incluso podríamos entender que no manda, pero como representación de unas fuerzas que están detrás, es una realidad. Vale. Y hay unas fuerzas nacionales ucranianas. Por cierto, aquí pasó una cosa que afectó a un ucraniano hace poco en España, y no se ha vuelto a... Sí, a un ucraniano de la oposición. De la oposición, porque a mí me han dicho que Zelensky era el adalid de la democracia liberal, por lo cual teníamos que morir y pasar hambre y pasar fatiga. Bueno, no se ha vuelto a saber de ese tema. Y luego hay unos intereses internacionales que están en la, digamos, palabra que no me gusta, la narrativa de los medios. Y que fuerzan a animar entusiastamente hacia financiar la guerra, animar a los ucranianos. O sea, que sí que hay fuerzas detrás, y que son esas fuerzas que, por ejemplo, movieron cuando había un acuerdo de paz, parece que había llegado en Turquía. Pero yo, vamos a ver, yo puedo entender perfectamente el que se anime a los ucranianos. O sea, yo me pongo en la piel de los ucranianos. Sí, nos invaden los franceses en 1808 y dices, pues
aunque no tenga ninguna esperanza, voy a resistir y voy a causarte todas las bajas que pueda, pedazo de Napoleón. Entonces yo entiendo la resistencia de los ucranianos. Si yo lo que no entiendo es lo contrario, es decir, a mí lo que me parece mal es la hipocresía, que resulta que aquí en Occidente nos dicen Ucrania, la gran causa, Putin, canalla, y luego le están comprando hidrocarburos a Putin de la mañana a la noche y financiando con eso Luis, yo le los quiero misiles que... recordar lo que había en el laptop de Biden hijo. Pues vamos, Vale, vamos a hacer una pausa, Sí. porque la información que trae hoy The New York Post, que en realidad es un resumen del libro que acaba de salir en Estados Unidos, Original Sin, Pecado Original, sobre la última parte del mandato de Biden, es demoledora, porque lo que viene a ponerse es negro sobre blanco el hecho de que Estados Unidos, la mayor potencia económica y nuclear y militar del mundo, ha estado dirigida por un Sanedrín formado por 5 tíos, entre ellos el hijo delincuente de Biden, 5 tíos El que hijo nadie ha drogadicto, elegido. aunque luego dijera, he dejado la drogadicción. Drogadicto pero- y menorero, sí. Y Bueno, y- pausa publicitaria y lo comentamos. Bueno, vamos a comentar lo de Biden porque es espeluznante el pensar que el maletín nuclear estaba en manos de personas no elegidas, de la mujer de Biden y del hijo delincuente de Biden. Es alucinante. Pero antes de eso, una noticia de última hora que trae el Confidencial. Un audio desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO. Una fontanera del PSOE y de Moncloa, María Leire Díez Castro, se reunió en febrero con un investigado por la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, para pedirle información para desactivarle. En la grabación, pues se escucha la frase: si Balas está muerto, mejor. O sea, esto ya es Sicilia, patria querida. El tipo del que hablan, por cierto, se llama Hamlin, y hoy comienza un juicio en el que está imputado sobre el tema de los hidrocarburos, y está en paradero desconocido y se ha dado a la fuga, está en rebeldía. El que aparece en el audio, que seguramente este dato no lo mencionan. Hombre, hay que Hamlin, tener en cuenta Hamlin. que Leire 10 era una fontanera metida por Cerdán con esto. Con esto ya lo hemos dicho todo, pero vamos, lo de Marlaska Son con la palabras UCO mayores. ya desde que se desactivó la unidad con esta y les dejó a los pies de los caballos en Barbate, ya se veía que no eran íntimos amigos precisamente, ¿sabes? Pero este audio, de confirmarse que es real, que lo parece, porque lo han sacado ya 3 medios, no solo el occidental, por Dios, el Confidencial. Es que en una democracia real con esto caía el gobierno. Si esto llega a pasar en Dinamarca, Bueno, cae el gobierno, pero aquí en España, como nada cae... No, es que precisamente la única forma de que caiga el gobierno, dado que parece que los cauces formales habituales están bloqueados, es que información del Deep State, ahora nos vamos a hablar del Deep State, nosotros tenemos el nuestro, saunístico y demás, pero tenemos el americano. Perdón una cosa, yo quería, sobre lo de Ucrania antes, quería matizar una cosa, precisarla. Yo, por supuesto que hay que animar a la resistencia ucraniana y son muy libres de resistir. El asunto es que hay que tener en cuenta también las presiones, las injerencias que han hecho que Ucrania se esté jugando el país y que esté muriendo muchísima gente. Es decir, la situación ante Rusia, si tuviéramos que apostar, ¿qué va a quedar de Ucrania después de esto? Y esa es la cuestión. Y vamos a lo de Biden. Un presidente que no era tal, no sabemos quién ha mandado, es en ese mandato de Biden donde se produce lo que se ha producido en Ucrania. Entonces, las cosas son muy, muy graves. Yo creo que ahí realmente la injerencia americana, y con esto no hay que caer en antiamericanismos, la injerencia ucraniana en la zona, o sea, en injerencia americana en Ucrania, así tiene unos efectos muy graves. Ha revuelto el gallinero y ahora resulta que hay un cambio electoral, llega Trump y se desentiende. Entonces, bueno, pues eso y eso es lo que se nos ha estado ocultando y se ha estado evitando que se dijera,
en España y en toda Europa, pero es la realidad. O sea, yo temo realmente por la integridad ya de lo que conocemos de Ucrania, es que van a reventar el país realmente. A ver, lo que me he salido corriendo a ver lo del New York Post y realmente no dice nada que no se hubiera dicho ya, que Biden tenía un deterioro cognitivo obvio, porque se vio en aquel debate, obvio, grave, y el Politburó, digamos, eran 5, su señora, su hijo y 3 más. Con intereses en Ucrania, el hijo y corrupto. Su hijo tenía un puesto remunerado en Burisma. Claro, es que cuando sale el hijo, que es un chalao, va y deja el laptop a arreglar. Y lo deja en un sitio y como el hijo pues tenía un consumo de estupefacientes alto, se le olvida, típico de persona que consume. Cuando sale lo que había en ese laptop y se empieza a mover, Mark Zuckerberg, Facebook y el otro que estaba en Twitter, ¿cómo se llamaba este señor? Dorsey, reciben sendas llamadas de que poner algo de Biden podía suponer perder la cuenta. Más, es que la publicación del New York Post no se permitió salir en redes sociales antes de la campaña electoral. Hice la prueba, subí lo de Biden, cuenta censurada no sé cuántos días, y porque soy yo y tengo un nombre y era cuenta oficial, que si no me quedo sin cuenta. Cuando de repente llega Zuckerberg y dicen, sí, bueno, censuramos cuentas, la quitábamos si ponían en lo de Biden, si ponían algo sobre transgenerismos y tal, pero no era mi culpa, es que me obligaron. O sea, usted no tiene responsabilidad penal. Lo que yo quiero decir, y acabo, perdón por haberme llevado hoy en una forma digresiva al asunto, es que lo que está pasando en Ucrania tiene que ver también no solo con la realidad de la derecha ucraniana y no solo con las formas imperiales que quieren ver en Putin, con la profunda corrupción en Estados Unidos. Y eso es así, o sea, y aquí nos pueden contar misa, pero es que es verdad. Y yo ya quería decir esto y es que hay que recordar que en el momento en que se produce el asunto de Burisma en Ucrania, Biden llama al presidente ucraniano y le dice que cambie al fiscal, que está yendo contra su hijo y que si no lo cambia, le va a retirar la ayuda económica. Bueno, Biden... Y no sé, cambian al fiscal. Igual no llamó el propio Biden, llamó Jill, ¿no? Porque según estamos viendo... Es que Zelensky... Todavía era en 2000... antes de 2014. Esto te lo digo como neurocirujano. Es que lograron cambiar al si fiscal, en el 22 tenía un deterioro cognitivo tan grande... El deterioro cognitivo nos surge un día y cabe sospechar también de que algunos pasos que dio Estados Unidos justo antes de las elecciones o durante el proceso electoral tenían también la intención de bloquear y de impedir aún más la resolución del asunto. Es decir, te vamos a enfangar aquí, te vamos a meter aquí hasta que te cubra ya el agua Trump y que no puedas... Porque aparte, claro, el mundo es redondo y eso está conectado con el Oriente Medio, está conectado con Turquía, está conectado con China, y bueno, pues estamos en una situación gravísima. Pero que cuando hablamos de Biden, y vamos a ser claros, aquí Biden ha tenido palmeros y hasta la COPE era pro Biden y pro Kamala. Es decir, es que el Partido Demócrata era el que aquí se ha sido correa de transmisión de los demócratas y se nos ha sacado... ¿Y la secretaria general del Partido Popular para quién pidió el voto? Exactamente. Y decir y dejar caer la corrupción que estaba viendo era poco menos que situarte en la extrema derecha y tal. Y esa es la realidad de lo que ha pasado. Entonces ahora miran a otro lado, nos quieren convencer. No, esto es una realidad. Y bueno, hay una cosa, lo de Biden, en los años 20 es curioso, Woodrow Wilson estuvo impedido. Pero es algo distinto. Cuando ganó las elecciones, tuvo un problema, no me acuerdo, cardiovascular. Escribió un artículo al respecto muy bueno, Carlos Esteban, en Gaceta. Y claro, como no se podía mover y tal, durante un año o así, fue la mujer, cuyo nombre no recuerdo, la que creó pues una especie de consejo de regencia y llevó las cosas, lo ocultaban con una manta. Y luego ya pues el hombre salió un poquito del atolladero y se volvió a la normalidad. Pero, de alguna manera, esto sucedió cuando gobernaba. Lo que ha pasado con Biden es que ha sido un muñeco que ha manejado desde el principio y que mientras impedían que se presentara a la reelección del partido de las primarias de los demócratas, pues para ellos no valía, defendían su capacidad cognitiva y su salud como presidente de gobierno y como hombre más poderoso del mundo, ¿no? ¿Qué pasaba con la manta? ¿Que no se podía mover?
Perdón, la manta de... O sea, le ponían la manta porque no podía... En un lado porque no podía mover. Pero no estaba cognitivamente no, impedido. sí lo estaba. Si has tenido una Probablemente, hemiplegia, normalmente pero bueno, es un pero que ictus o puede haber 100.000 razones, ¿vale? Pero te ha dado un stroke, no sé cómo se dice en español. Un ataque, ¿no? Un infarto. No, un accidente cardiovascular, sí. Probablemente. Entonces, una hemiplegia es típica de que, millones de razones, pero sí, claro que va el caso que Wilson fue un precedente, pero que no tiene nada que ver, bueno, si hubo un ocultamiento a la población desde que del estado de salud del presidente, pero bueno, se supone que es una situación de extrema gravedad y no había los medios que había ahora, pero es que lo que han hecho con Biden es que no tiene nombre. Has tocado la fibra del asunto, es decir, la corrupción en los Estados Unidos ha sido una de las claves de los últimos 10, 15 años. Una corrupción salvaje. Yo recuerdo que cuando se presenta Biden a las elecciones y las gana, yo aposté con un muy buen amigo mío que no duraría 2 meses porque está cognitivamente incapacitado. No es posible que este señor asuma el poder en Estados Unidos. En 2 meses te aseguro que este tío y entra Kamala y este tío lo deja. Estoy hablando de cuando gana las elecciones. Dice, no al final del mandato. Biden estaba incapacitado antes de las elecciones. ¿Qué es eso? Es que no es que... ¿Y le permitieron? No es que fuera una artimaña, un ocultamiento sobrevenido, no, es que manejaron a este guiñol desde el principio. Y yo voy a volver a mis clásicos españoles. Es que te contaban que ganaban los debates. Tú veías debates, veías un hombre balbuciente que apenas podía articular palabra y pues sin entrar en lo que decía, y tú tenías que leer al día siguiente que había ganado el debate. No, y yo he tenido que aguantar que me dijeran que, bueno, joder, es que es conspiranoico y yo iba publicando fotografías de Biden y eran personas distintas. Yo iba a no lo digo en broma. Yo decía, los demás están ciegos. O sea, yo estaba ciego porque, yo estaba mal porque veía que Biden estaba fatal de la cabeza. He tenido que esperar 4 años y medio para que me dijeran, no, es que ha escrito un tío ahora un libro que es un bestseller y dice que estaba mal de la cabeza. Joder, os ha costado, macho. Os ha costado a toda la sociedad americana, os ha costado a todos los periódicos americanos, os ha costado a todas las televisiones americanas. Es que era del libro que estaba fatal de la cabeza. Es que yo perdí 3 o 4 cenas por culpa de que era... Joder, pues ahora ya me cabreé muchísimo. Digo, pero es que nadie lo ve. Que está desnudo, joder, mirar, está en pelotas. Pero mira, yo bueno, pues así fue. En esta misma mesa, y don Luis lo recordará, que cuando yo decía Trump gana, había 2 personas muy informadas diciendo imposible, imposible, imposible. O sea, la maquinaria de propaganda, ninguna persona humana, ni tus 4 amigos, es resistente. Lo que pasa ¿entiendes? Es muy fuerte contra una persona. Es inútil, o sea, ella lo puede decir. La fuerza para resistirse a una maquinaria de propaganda bien engrasada. Esto se sabe desde el tenemos que ser capaces de sobreponernos a eso, es decir, recordarlo y entender que, por ejemplo, lo de Ucrania estalla estando Biden. Y lo que ha pasado en diversas partes del mundo estalla estando Biden. Y probablemente no sea casualidad. Pero tú sabes cuántas... Vamos a ver. Si tú fabricas armas, macho, las vas a querer vender. Es que no tiene... Y si se te van quedando obsoletas, las vas a colocar a unos gilipollas que las van a usar para matar inocentes. Y el culpable eres tú, porque tú estás promoviendo esos conflictos. Tú no estás promoviendo la paz. Es decir, hasta que llega Trump, ¿quién hablaba de paz entre Ucrania y Rusia? Nadie, solo se hablaba de guerra. Bueno, es que, pero solo se hablaba de guerra. Por hablar de que quería iniciar un proceso de paz, yo he visto cómo le llamaban a Trump que era un agente de Putin, porque realmente Putin está perdiendo la guerra y entonces viene Trump a intentar pararlo para ayudar a Putin. Sí, y dices, coño, ¿y a Orbán? Solo porque decía, hombre, hablemos alguna vez de la posible paz, vamos a sentar a estos tíos para que no se maten más, porque al final entre ellos no se matan a chavales de 18, 19 años que tienen que ver sus madres cómo los arrancan de sus casas y para llevarlos al matadero. Hay una cosa, pero todo eso no cuenta, joder. Aquí no hemos estado lejos, no estamos lejos de que manden a soldados españoles. Yo he escuchado a familiares de soldados acongojados con la posibilidad. Y es muy fácil desde algún conocido cómo se calientan y defendiendo la democracia y los valores. Es muy fácil desde Twitter, desde una tribuna. Todo, el papel lo aguanta todo, es decir, pero claro, ellos no van, ni van sus hijos. Entonces, es decir, la gratuidad con la que se opina, no, vamos a ir a la guerra, vamos a ver, oiga, señor,
O sea, esto qué poca vergüenza. Y aquí se ha penalizado el propio discurso, se ha perseguido el discurso de la paz. Es decir, oiga, mire, acuerden lo que sea, que es lo que está intentando Trump, mejor o peor, porque su base es lo que quiere. Es decir, oiga, mire, defienda los intereses americanos, pero a ser posible que no haya guerras. Negocie, haga lo que tenga que hacer. Y es curioso cómo eso se ha convertido en un discurso extremo también en España, en Occidente, ¿no? Y bueno, nada, lo que quiero decir es que todo viene, o gran parte viene del estado de suprema corrupción de la administración americana. Y luego que todo son imposiciones de relatos falsos. Sí. Es decir, estamos funcionando lo que Kant llamaba el fenómeno, la apariencia, lo que se ve, pero no del noumeno, no de la cosa en sí, no de las cosas que de verdad ocurren. Mira. Es que muchas de las cosas son puros espejismos. Bueno, ¿quiere que le ponga un ejemplo? ¿Recuerdan ustedes el atentado contra la embajada española en Kabul? Sí. Atentado que se produce por parte de los talibanes. Solo una periodista del Mundo y yo nos atrevimos en redes a decir: esto es un atentado de los talibanes contra la embajada española en Kabul. Inmediatamente todo el mundo, cuando se produjo el atentado, PP, PSOE, todos, como estábamos ya cerca de campaña, o estábamos incluso en campaña electoral, salieron a decir que en realidad no habían atentado contra la embajada española, que había sido un atentado contra otra cosa que estaba cerca, pero que incluso pues fue campaña 2000... no lo sé, ahora se lo veo, 2014 o 2015, incluso llegaron a inventar una cuenta falsa de talibanes. Dicen, mirad, aquí hay una cuenta de los talibanes que dice que no han atentado contra la embajada española. Pero por si supuesto mira el otro que era un día, ataque. en lo de Antonio Maestre tirándose contra Endongo, que era... pues era claramente lo que se llama en inglés baiting. O sea, yo te pongo un cebo esperando que tú respondas y el otro... Agrédeme, decía. Agrédeme. Creo que esto estaba hiper coreografiado para ver si el otro respondía. Y como no responde, lo mismo. El 2015 fue el atentado contra la embajada española en Kabul, el 12 de diciembre de 2015. Mira, yo siempre recomiendo un libro, que a mí este libro me cambió la vida, que son Las Memorias de Albert Speer, en el que él explicaba muy claramente cómo habían diseñado el sistema de propaganda, cómo lo había diseñado Goebbels y cómo Goebbels se había empeñado en que todo el mundo tuviera la Volken Radio, que les regalaban una radio, para poder distribuir el mismo mensaje a la misma hora a toda la población. La cuestión es que ahora que tienes redes y que tienes un control mucho más grande de simplemente controlar la tele, esto permite amplificar un mensaje a niveles antes insospechados, que es lo mismo que tuvieron los nazis, no sé si se puede decir la palabra ahora, con la radio. Entonces, cuando tenían a Dorsey en Twitter, pues es que tenían el relato comprado, ¿sabes? Recordemos que Trump, es que han pasado cosas increíbles, que Trump le quitaron la cuenta. Que no es que quitaran la cuenta a un tuitero venido arriba y tal, es que se la quitaron al candidato, al presidente. Al presidente de los Estados Unidos de América. Es que es alucinante. Es que y todavía ha habido, bueno, claro, cuando empiezan a cambiar los jerarcas estos de la tecnocracia, ya empiezas que va cambiando un poquito el panorama. Ha tenido que haber ahí, claro, uno opinando de estas cosas uno se siente muy ridículo, porque es verdad que no vemos nada de lo que pasa. Pero sí que por lo menos hay que tirar piedras al cristal de la propaganda porque es que ya es insultante. Es decir, son unos niveles de irrealidad. Que Mark Zuckerberg diga, oye, he censurado cuentas porque decían la verdad, pero es que me lo pedían y nadie diga a este tío hay que empurarle. O sea, es la obediencia debida de Hannah Arendt, ¿no? O sea, como me lo mandó el jefe, pues yo gasé judíos, mira, tú. Y nadie ha ido contra este señor, y nadie ha pedido que vaya a un juicio. La cuestión de Maestre, que es un cachondeo y tal, pues me recordaba a lo de Carmen Maura de mójame, no, agrédeme. Bueno, pero es que es curioso porque la movida que le montan a Endongo sucede ya fuera del Congreso. Es que te tiran del Congreso, no puedes dar... pero es que te tiran de la calle también. No, esto estuvo súper planeado, porque primero hacen un reglamento que dice, si alguien incumple el código ético ya no se le deja entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, que incumpla el código ético. Con la prensa, ¿sabes?, pidiendo a las autoridades que cambien la regulación. Ya. Regúlennos. El otro uno decía, agrédeme, y la prensa decía, regúlennos, gobierno. Usted ya llama prensa a cualquier cosa, ¿no? Bueno, al relato oficial. Claro, yo lo entiendo, porque si lo que pasa es un teatro en el Congreso, disloca mucho el asunto, que luego en la rueda de prensa alguien diga algo distinto, con que sea una sola persona. Entonces, claro, la prensa dice, no, esto es inasumible. Creo que tenemos que ser capaces de parar el balón, tío.
Porque es que, claro, estos tíos nos dan una noticia de primera cada día. Sí. Al día siguiente es otra noticia de primera que tapa a la del día anterior. La de hace 4 días no es que no la recordemos, es que no sabemos ni que existió. Entonces tendríamos que ser capaces de parar la pelota. Futbolísticamente estamos defendiendo siempre su ataque. Habría que sacar nosotros y que tenga que ser lo que se tenga que... Pero a ver, claro. Es que no hay manera de decir, oye, tema del fiscal general del Estado, imputado a punto de sentarse en un banquillo. Vamos con él. Ya, ¿Qué coño hace este tío ahí todavía? Eso es un error de los que le llaman los medios del fango, que realmente problema es que van extendiendo cosas porque es rentable económicamente. Es decir, si vas poniendo una noticia cada día, pues tú te vas enganchando. Pero en el fondo pasa el ejemplo este que se llama ¿cómo se llama? Indefensión aprendida. Lo de la rana, te lo ponen siempre con el ejemplo de la rana, ¿no? Que es mentira. En realidad la rana salta antes, pero que le van echando agua, le van subiendo imperceptiblemente 1 grado y se ahoga. Entonces, cuando tú vas creando... se cuece. Sí, se cuece. Cuando vas creando una habituación, que es en lo que se basa también el maltrato a una mujer o a un niño o a lo que sean, o el acoso laboral, no entra de primeras, es poquito a poquito cada día, con lo cual la víctima se habitúa y no lo siente. Pues ese es el error, que si te van dando una noticia cada día, te vas habituando y mira, sí. Pues para mí es que el problema es que el marco del antisanchismo, que de los medios, lo voy a decir muy claramente, de los medios del PP, forma parte del mismo sanchismo. O sea, es lo mismo. Entonces, ellos sí, pero el marco es el mismo. Y de hecho, cuando hablamos de la política internacional, que es Ucrania, que es todo, el marco era el mismo. Eran pro-Biden, eran pro-Kamala. Y si tú no cambias el marco, estás en su juego. Por eso en este medio nos salimos del marco de juego. Claro, por eso en este medio seleccionamos nuestras propias noticias como nos da la gana, sin ajustarnos al relato oficial y al guión oficial, claro. Pues yo creo que humildemente, modestamente, yo creo que es la única forma. Porque digo, por eso a mí lo del antisanchismo me parece muchas veces que bueno, sí, puede estar bien intencionado, puede tener buenos efectos, pero no cambia nada, realmente está. Lo único que no me gusta es que diga usted humildemente, porque así, si nos ponemos tal, usted humilde no me gana, ¿eh? Eso lo decía Zapatero, a mí a humilde no me gana nadie. Sí, no, ya, claro, pero yo es que tengo mi Twitter, vamos, y mis artículos en la bendita Gaceta. Bueno, en fin, tremendo lo de la noticia de el intento de desactivación de la UCO, hablando pero que ahora ya le han tocado, o sea, meterse con la Guardia Civil nunca ha sido una buena idea en ninguna parte. Creo que además el que haya filtrado este audio, obviamente lo ha filtrado desde dentro, ¿sabes? Con lo cual ya tienen... No, tal como está hecho, ha sido el propio delincuente Hamlin, el empresario el que ha grabado la conversación, porque encima son tan torpes de que hacen la conversación como por Zoom. La tal Leire es fontanera de Cerdán de toda la vida. Entonces, el gran problema aquí de los golfos apandadores es que, a ver, tienen uno que era un portero de casa de citas, el otro que era un FP en electrónica, el tercero que era tal. Entonces, cuando hay un incompetente, el famoso principio de Peter, que ya he citado antes, se van poniendo incompetentes más abajo. Y llegado a un punto, son todos unos chapuceros que ni siquiera saben algo tan simple como que si vas a amenazar a alguien, no lo dejas. Eso tendría que aplicar para la gestión de la energía española, lo mismo que tienen, que tienen 1000 fusibles. Ellos sí que tienen reservas previas, porque si falla una, tienen otra y otra y otra, y se están muy protegidos. Mira, imagínate un presidente del gobierno que en lugar de casarse con la hija de un señor que tiene un emporio de prostitución masculina, hubiera sido un emporio de prostitución femenina, ¿vale? Se hubiera liado. Pero como era masculina parecía que no pasaba nada. Y femenina, bueno, pero la femenina se supone que no se veía. En cualquier caso, todo el mundo que se haya movido un mínimo en entornos de prostitución, y a mí me ha tocado, entre otras cosas, porque he vivido encima del burdel más grande de Madrid, que no puedo decir dónde está mi casa, pero era muy conocido, sabe que no existe prostitución organizada, o sea, sistema de prostitución sin que haya sustancia blanca por medio. No existe, ¿va? Lo uno con lo otro. Entonces, cuando tú has estado metido en ese asunto y tu mujer no puede decir que no sabía, hostia, ¿de dónde vienes? ¿Sabes? Qué casualidad que el segundo de tu segundo es un señor que era portero en un sitio donde se les metió a ese sitio, al Rosalex, un puro por tráfico de personas,
y se les medio imputó y luego no se llegó a continuar por tráfico de sustancia blanca. Sí. ¿Sabes? ¿De dónde vienes? ¿En qué entornos te mueves? Cloacas Pero si somos... todo eso lo explica Villarejo en sus audios, que Claro. la gente no quiere sacarlos, pero Claro, es decir, claro. sí, como podríamos dedicar una televisión solamente a los audios de Villarejo, si ahí está todo. Si todo lo que pasaba en torno a las saunas de que se descojonaba Villarejo y decía, Sánchez dice que va a abolir la prostitución, si su padre, si su mujer es la contable de las saunas, y este tonto dice que... Así hablaba Villarejo. Y explicaban lo que hacían y tal, y que era la policía la que tenía el acuerdo con el suegro de Sánchez, Cloacas. porque ahí grababan a los que querían grabar y de ahí sacaban información y chantajeaban y extorsionaban. Lo cuenta Villarejo, un comisario de policía, y no ha pasado nada, y ahí está Villarejo paseándose por ahí. Cloacas somos y en cloacas nos convertiremos. Hombre, Al por final, favor. todo lo que está pasando realmente son derivaciones de movimientos de cloaca, de estado profundo, de las alcantarillas. Y no hay otra cosa. Bueno, si quieres traes aquí lo que iba diciendo Mauricio Casals, que es el gran jefe de Antena 3, que es esta televisión de tan Vicente Vallés y tan maravillosa y tan... Poned los audios, anda, poned los audios, lo que decía el jefe, Mauricio Casals, el jefe de La Razón y de Antena 3 y de Onda Cero. Ponedlos. ¿Qué decía? O sea que no Los ponemos estamos, un día. no estamos tan Que lejos, finalmente Si se ponen muy pesados, los no estamos ponemos tan un día. lejos de lo de Estados Unidos. Claro, hombre, claro. Yo creo incluso que estamos peor. Estados Pues eso, Unidos es que más hemos- grande y tenía mayor contrapeso. Lo que hay aquí... Yo es que lo veo más cerca de Venezuela que ninguna otra cosa. Por cierto, Cuando que vi el habéis, famoso que habéis pueblo votado a lo de la OPA del Sabadell y el BBVA, porque sacaron la democracia, pasó de ser representativa a ser democracia directa, y nos preguntaron algo que a la mayor parte de los españoles les interesa profundamente, que es la OPA del BBVA al Sabadell. Todo lo demás no nos lo han preguntado, ni nos lo van a preguntar nunca, porque no quieren una democracia directa. ¿Y por qué no quieren una democracia directa? Porque no quieren una democracia. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Don Luis, le traigo los resultados de la encuesta que lanzábamos esta mañana. Ya sabe usted que estábamos preguntando por esas informaciones que habían hecho públicas otros compañeros de otros medios de comunicación, en concreto relacionadas con el apagón, ese que vivimos en abril, ese apagón que paralizó España y que, por desgracia, pues se saldó con la vida de 12 personas, que 12 personas fallecieron. Por lo menos. Por lo menos que sepamos, efectivamente, porque ya saben ustedes que es complejo a la hora de verificar efectivamente pues a qué se debió qué. El caso es que la pregunta era la siguiente. Ante las revelaciones de The Telegraph de que en ese apagón en el que murieron 12 personas se debió a un experimento de Pedro Sánchez con las renovables, ¿cree usted que Sánchez debería ser juzgado por homicidio imprudente? Opciones sí, no y no lo sé. De momento el 95% en Twitter dice que sí. Hay un 2% que dice que no y hay un 3%, el 3%, que no lo sabe. Voy con comentarios, don Luis. Marta Cicúndez en Twitter dice que debe pagar por todo, tiene que pudrirse en la cárcel, a pesar de que en España las cárceles son hoteles de 5 estrellas. Eso no es verdad, yo he estado en cárceles, un día lo explico. No, eso es un mito. Bueno, esto es lo que Nadie se ha hecho aquí muchas quiere veces. ir a una cárcel y menos a una cárcel de mujeres en España. Siempre habrá categorías, ¿no? También de En las que yo he estado, mira, particularmente la de Aba y la donde estuvo Urdangarín. la cárcel de Brieva, ¿no? Sí, esta fue de las experiencias más horribles de mi vida, pero continúa. Francisco Simal en Twitter dice: tendría que ser juzgado por tantísimas cosas. Para mí engloba todo. Alta traición, lleva gobernando 7 años y haciendo todo lo posible por destrozar España económica, industrial y lo peor, socialmente. Muy duros están siendo los oyentes con Pedro Sánchez. En las publicaciones de YouTube, escéptica es Carmen García Gutiérrez, que dice: como tienen a los jueces y más estamentos comprados, pues se irá de rositas. Luisa Ángela Fonseca amplía su demanda. Dice que por homicidio imprudente, por corrupción, por dejación de funciones, por abandonar al pueblo de Valencia y por ser el número 1 de un montón de acciones delictivas. Y termino con una reflexión de Armand en el chat de YouTube, que dice: normal que España esté dividida, son las consecuencias que tenemos de un gobierno Frankenstein. Bueno, muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría, por estar un lunes más con nosotros. Gracias a usted. Muchísimas gracias, don Paco Hughes, Gracias, por don Luis. estar aquí. Le reiteramos las felicitaciones por sus artículos. Bueno, También muchas a doña gracias. Lucía, Es que hombre. ¿sabes qué pasa? Que unos llevan
Unos ¿cómo era? Llevan Unos la cardan fama y otros lana. cardan la lana. Sí, pues este señor, que no lleva la fama, es probablemente uno de los más grandes columnistas que hay en España. Y escribe en La Gaceta. Y cuando lees sus artículos, pues alucinas de la capacidad que tiene de generación de ideas nuevas y cómo las ordena de forma literaria con una excelencia increíble. Y no le conozco de nada, le veo aquí, le he visto aquí 2 veces y es más, no sé ni cómo se llama, sé que se llama Hughes. Paco, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias, que yo me voy muy contento. De verdad que... Lo del nombre de Hughes es uno de los grandes secretos que oye, hemos que la desvelado en gente esta coja casa. hoy La Gaceta y lea la columna de Hughes. No sé si hoy escribes, pero escribes casi muchos pero días. de verdad que escribe gente muy buena, tengo que comprar muy buena esa Gaceta, y que lea La Gaceta, que yo creo que es una forma de cambiar el marco. Totalmente, sí. La Gaceta para mí es uno de mis periódicos de referencia todos los días. Bueno, muchísimas gracias también a usted, Gaceta.es. Julio Gaceta.es. Gaceta.es, sí. Gracias. Muchas gracias a usted también, don Julio Ariza. Y ponemos punto... Bueno, gracias a doña Carmen Carbonell, Hombre, claro, por un placer, traernos la como opinión siempre. de los oyentes, hombre. Un placer, un placer. ¿No había preguntado hoy o qué? Sí, la hemos lanzado. Hemos preguntado a propósito de Pedro Sánchez y la responsabilidad que tendría respecto a esas 12 muertes en el caso del apagón. Si debería ser juzgado por ese repítale homicidio. los resultados. No nos has preguntado a nosotros hoy. Ha sido don Luis, que de repente Luis, va un poco regular de tiempo Ahí y es ha donde dicho... yo me he perdido. No, pues la pregunta la vuelvo a repetir. Ante las revelaciones de The Telegraph de que el apagón en el que murieron 12 personas se debió a un experimento de Sánchez con las renovables, se creía que Sánchez debería ser juzgado por homicidio imprudente. Vale. Repita los resultados. 95% dice que sí, un 2% dice que no y hay un 3% que no lo sabe. Bueno, gracias a los oyentes que han participado y ponemos punto final a la tertulia, como siempre, pues con nuestro amigo don Paco Linares, que viene a decir, no sé por qué lo dirá, que el socialismo fomenta la corrupción y los instintos más perversos. Qué exagerado es don Paco. Buenos días, don Paco. Eso siempre ha sido así desde que aparece la primera comuna en París el 28 de mayo de 1871. Comuna que se creó aprovechando un gobierno débil que estaba en guerra. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. El socialismo y el comunismo autogestionan los recursos creados por el trabajo de otros. Cualquiera, el más bestia, el menos capacitado puede hacer lo que hacen los demás, por muy inepto que sea el socialista y por muy preparado intelectualmente y éticamente que esté al que quieren derribar. Todo vale para enriquecerse a costa de la demagogia. Ojo al dato, todo vale si digo que lo hago en nombre del pueblo. 150 millones de muertos lo corroboran. El periodista, don Antonio Regalado, define así a Sánchez, más o menos con estas palabras con las que estoy de acuerdo y comparto con ustedes. Sánchez tiene un perfil integrista y centralizador. Es manipulador. Su narcisismo es letal, mortal para el entorno, porque nadie le puede llevar la contraria. En vez de debatir ideas, anula al interlocutor. Sánchez no dialoga, impone el terror, desprecia las instituciones democráticas, provoca un ambiente tóxico y corrompe la cultura democrática interna. Es un retrato muy exacto de un presidente débil y bizcochable para sus socios antiespañoles. Y le da igual que quien lo mantenga en el poder sea un golpista que odia España y vive en el extranjero. Cuanto más pobres y tontos seamos, más fácilmente se nos puede manejar. Mañana, más y mejor. Punto final.